Buenas tardes, mi nombre es Jorman Verdecía, de la Comunidad de Aprendizaje del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura, Productiva y Tierras. Mi tesis se llama Toda la Patria, una siembra. Quiero hacer un esbozo del por qué escogí este nombre. El comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en todas las alocuciones, en su discurso coherente desde la asunción del gobierno, ha hablado de que nosotros, siguiendo el ejemplo de Simón Rodríguez, tenemos que hacer intercambios de saberes, tenemos que llevar y universalizar nuestros conocimientos. Así como la universidad debe expandirse en todo el territorio nacional, creo que la agricultura productiva debe expandirse en todo el territorio nacional. Debemos hacer de la agricultura una cultura nacional, debemos hacer de la agricultura un sentimiento nacional. Debemos además plantearnos en materia de agricultura un plan centralizado donde transversalice a todas las instituciones que tienen que ver con materia de agricultura y agroindustrial. No solamente ver la agricultura separada de la industria, porque la agricultura tiene varios complementos. Comienza incluso desde el pensamiento del hombre y la mujer que vive en el campo, que vive en la ruralidad. Comienza por el suelo, por las bendiciones que nos dio la madre naturaleza con el suelo, con las aguas, con la semilla, con el clima. O sea, es toda una serie de factores y elementos que intervienen en materia agrícola. En mi tesis yo planteo varios tópicos, varias aristas, ¿no? Yo lo coloqué acá en la pizarra. Yo en mi tesis establezco un nombre con el cual, además de toda la patria una siembra, para lograr que toda la patria sea una siembra, hablamos de desarrollar nuestros pueblos agrícolas. En Venezuela se han contabilizado no más de 690 pueblos con vocación agrícola, donde se produce más del 85% de la producción agrícola del país. Si nosotros atinamos a un plan centralizado, a un plan bien estructurado, un plan que busque varias transformaciones. La primera de ellas, la transformación humana, que es la principal. ¿Cómo nosotros visualizamos desde nuestras instituciones públicas a ese hombre y a esa mujer sujeto de la agricultura? O sea, estamos hablando que cuando tenemos instituciones financieras, nosotros financiamos un rubro para esperar traer de ese financiamiento el recurso económico, muchas veces no teniendo en cuenta que lo que nosotros financiamos es la agricultura, muchas veces no teniendo en cuenta que lo que financiamos además de la agricultura al hombre, a la mujer y a la familia rural. Entonces, si nosotros hablamos en materia de financiamiento, ¿verdad? Tenemos que hablar que el financiamiento va orientado a la política agraria, a acertar en la nueva ruralidad, en ese hombre, en esa mujer, en esa familia rural. Entonces nosotros no financiamos maíz, nosotros no financiamos arroz, financiamos un producto que va a un pueblo y que lo produce otro pueblo, en unos pueblos bien determinados. Entonces la primera transformación es la transformación humana, que debe llevarnos a nosotros a comprender que no es lo mismo un productor humilde del Conuco, acá en Valles del Tuy, que un productor de 1000 hectáreas de arroz allá en Portuguesa. Cuando financiamos a los dos, lo financiamos algunas veces con las mismas políticas de financiamiento. Cuando uno tiene herramientas para el desarrollo de su cultivo y cuando el otro no las tiene. Pero sin embargo los ponemos en la misma dimensión técnica o financiera. La segunda transformación es la transformación productiva. Y a eso me voy a extender un poco más cuando yo hablo de que toda la patria debe ser una siembra. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros financiamos a un productor humilde, a un conuquero humilde, este se encuentra en unas situaciones muy particulares. Por ejemplo, si yo financio caraota en Cojedes, este productor que tiene una extensión que no llega a media hectárea para sembrar su caraota, se tiene que enfrentar a un dilema diario, a un dilema de vida en comunidad, en sociedad, que es que cuando reciba el recurso económico para la siembra, que le va a permitir obtener alguna ganancia en un futuro próximo, también tiene unas carencias y tiene unas necesidades. Entonces, en este tema del desarrollo, de la transformación productiva, nosotros tenemos que ver cómo atinamos
a atender a esa problemática puntual que se desarrolla cuando el financiamiento no es visualizado de manera integral con el hombre y con la mujer que hace vida en el campo. Entonces, si queremos obtener, por ejemplo, de este humilde productor de caraota, un producto que vaya a ser distribuido luego por nuestras redes de comercialización como los CLAP, tenemos que comprender que este hombre tiene la necesidad de alimentarse, tiene la necesidad de vestirse, tiene la necesidad de llevar el alimento para su vivienda, para su casa, para atender a su esposa, para atender a sus hijos, tiene a lo mejor algún vehículo que lo tiene accidentado. Entonces, cuando nosotros lo financiamos, tenemos que ver cómo ese financiamiento va a ser utilizado, si va a ser utilizado en resolver sus problemas, necesidades humanas básicas, o en utilizarlo para su producción agrícola. La otra transformación que yo planteo acá es la económica territorial. Ver la macroeconomía, pero también ver la microeconomía. Cómo se relaciona esta producción agrícola en el ambiente, cómo se relaciona en la comunidad. Voy a darles un ejemplo. Con el tema de la pandemia, con el tema de la cuarentena realizada a través de la pandemia, estamos viendo a nivel local una distribución de productos que eran colocados y comercializados en nichos ya creados para lo mismo. Les voy a dar el ejemplo más específico. Con el tema de la caprinocultura, estamos viendo que a nivel local estamos percibiendo una comercialización de un queso que proviene del producto lácteo de la caprinocultura, cuando antes este queso era llevado a los grandes restaurantes de la República. Ahora lo está comiendo el pueblo llano porque no tienen el acceso a la distribución nacional de estos productos derivados lácteos. Tenemos nosotros una transformación institucional, y lo coloco en la última parte de mi tesis. Estamos hablando de que el Ministerio de Agricultura y Tierra tiene que pasar por unas transformaciones bajo mi análisis, que es colocar bajo sus viceministerios las áreas que le correspondan. Si tenemos un viceministerio de agroindustria, toda la agroindustria tiene que estar subordinada a él. Si tenemos un viceministerio pecuario, todas las áreas pecuarias tienen que estar subordinadas a él. Si tenemos un viceministerio que habla de los circuitos productivos o agroproductivos y vegetales, todas las áreas que tienen que ver con este tema tienen que estar ahí subordinadas. Y yo hablo y planteo ahí la creación de un último viceministerio, o de un viceministerio que tenga que ver con el control y seguimiento de la gestión, pero también que tenga que ver con el tema del desarrollo de las fuerzas productivas a través de la organización en el territorio de los campesinos y las campesinas. Yo lo coloco acá: reorganización institucional, elaboración de un plan general centralizado, organización de la Fuerza Nacional Campesina y Fuerza Social Técnica para el desarrollo de todas estas capacidades. Feliz tarde. Gracias.